¿Cómo están alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar nuestro tema número 16, ya la última semana de este tercer bimestre, en el cual vamos a exponer los principios de la taxonomía, ¿no? Después de este tema vendrá lo que es el Zoom y finalmente los exámenes de evaluación final. Así que vamos a empezar entonces con nuestro tema, ¿no? Preguntándonos primero entonces sobre los principios de taxonomía, ¿no? ¿Qué cosa es taxonomía? Bueno, en la vida diaria de repente tú pues has clasificado muchas veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, has ordenado algo o de repente te han dicho en el colegio, ¿no? Agrúpense de tres, de cuatro, todos los que tengan lentes siéntense para la izquierda, los que están con buzos siéntense a la derecha. Entonces son formas de clasificar o ordenar. Ahora, la pregunta quizá es qué cosa es la taxonomía dentro del reino biológico. Así como tú cuando ordenas en tu casa las cosas, ¿no? En biología también existe una ciencia que ordena a los seres vivos, que justamente es la taxonomía, y se encarga de clasificar a todos los seres vivos, ¿no? Es decir, que en toda esa diversidad que existe se busca ordenarlos. Porque de repente cuando tú lees algunas páginas de internet encuentras que, por ejemplo, las plantas tienen características similares, los animales también, los hongos también, ¿no? Porque existen personas, los taxónomos, que se encargan de realizar estos estudios. Ahora quizá la pregunta sería, pero ¿y cómo se inició todo esto, no? En realidad la taxonomía siempre ha vivido, ¿no? Desde la existencia del hombre en la Tierra. Sin embargo, si vamos a hablar ya de criterios biológicos, se podría decir que justamente fue Aristóteles el primero en clasificar a los seres vivos. ¿Bajo qué forma? Bueno, como lo puedes ver en la pantalla. Fue Aristóteles quien clasificó a los seres vivos en dos grupos, los animales y las plantas. Ahora, dentro de los animales, él clasificó, los llamó con sangre roja y sin sangre roja. Pero en ese entonces recordemos que la ciencia no existía como tal y solamente se basaban en aquello que veían. Es más, por ejemplo, en algún momento se dijo de que todos los animales que presentan alas son aves, pero vale la pena decir de que, por ejemplo, el murciélago o los insectos presentan alas, mas no son aves. Más adelante su alumno de él, Teofrasto, clasificó a los seres vivos en animales y plantas, no fue discípulo de Aristóteles. Ahora, dentro de las plantas, porque él se abocó más a las plantas, los clasificó en árboles, arbustos y hierbas, ¿no? Y luego Dioscórides clasificó a los seres vivos en animales y plantas también, pero a las plantas los ubicó de acuerdo a su utilidad, ¿no? En alimenticias, venenosas y medicinales. De esta forma se inician los primeros criterios de clasificación. Ahora, hablar sobre la historia de clasificación es una historia bastante larga. Desde Aristóteles hasta la actualidad son alrededor de 30 personajes que han intentado clasificar a los seres vivos. Sin embargo, se podría decir de que el verdadero padre de la taxonomía fue Carlos Linneo. ¿Por qué? Porque este naturalista de origen sueco fue quien estableció un sistema de clasificación universal. ¿Qué quiere decir? Que él, hasta su época, ¿no? hasta la época en que él estuvo vivo, clasificó a los animales y a los vegetales dándoles un nombre científico, ¿no? Por eso es que se le considera el padre de la taxonomía, ¿no? A cada nombre, a cada animal, a cada planta que él hasta su época estudió, les dio un nombre científico que hasta la fecha se le reconoce, ¿no? En el idioma latín. Por ejemplo, yo no sé si tú alguna vez has ido al Parque de las Leyendas y de pronto cuando ves o visitas un animal, ¿no? Hay un letrero y en el letrero dice, por ejemplo, ¿no? Nombre común, por decir lobo, ¿no?
pero más abajo dice nombre científico Lopus caninus, ¿no? En el cual pues este nombre se da a nivel universal sin importar el idioma. Ahora, ¿cómo fue que él sacó este sistema de clasificación universal? Mediante las dos obras que él planteó, ¿no? La Species Plantarus y Sistema Naturae, donde clasifica por primera vez a los animales y vegetales. Ahora, en la actualidad se reconocen algunos grupos taxonómicos que son 8, ¿no? Y hay uno que está en estudio, en el cual pues ordenan a los seres vivos por su semejanza y por su proximidad en la familia, lo que se llama la filogenética, ¿no? En esa estructura hay una jerarquía que va de menor a mayor, ¿no? ¿Quiénes son esos grupos taxonómicos? Justamente son los que están acá: especie, género, familia, orden, clase, filo o división, dependiendo si es planta o animal, reino y dominio. Ya son 8 taxones. Taxón significa grupo, ¿ya? Entonces, mediante estas características o estas 8 características se han clasificado a las plantas y a los animales hasta la fecha. Aunque faltan nuevas especies por descubrir, faltan muchísimas, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a estas características se les va a agrupar, ¿no? Ahora, ¿cómo es que Carlos Linneo clasifica a estos seres vivos? Lo hace mediante la nomenclatura binominal, ¿no? En nomenclatura significa nombre y binominal significa dos nombres, ¿no? Dos nombres en el idioma latín, ¿no? Ahora, todos los seres vivos, sin importar su tamaño, desde un microscópico hasta un animal enorme, presenta un nombre común y un nombre científico. Esto que está acá abajo es lo que propuso Carlos Linneo y que hasta la fecha se usa, ¿ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, del nombre científico, por decir, ¿no? El primer nombre indica el género, el segundo indica la especie. Igual acá, el primer nombre quiere decir Astrophytum, indica el género, y el segundo, que sería Omatu, significa la especie. Igual acá, el nombre científico de la abeja es Apis mellifera, ¿no? Apis sería el género y mellifera sería la especie, ¿no? Porque no todas las abejas son iguales, no todos los cactus son iguales. Entonces, de esta forma, él propuso este sistema de una nomenclatura binominal. Y en el término vulgar o en el término en el cual nosotros empleamos los que no somos científicos, los que no somos taxonomistas, decimos humano. Por lo tanto, nuestro nombre científico es Homo sapiens, ¿ya? Y todos los animales que tú conoces, todas las plantas que tú conoces, presentan un nombre común y un nombre científico. Ahora, ¿para qué clasificar? O sea, ¿qué tal trabajo de estar colocándole nombre, mirando sus características, comparando de repente una abeja con otra? ¿Para qué? O sea, ¿para qué tanto trabajo? Simplemente se podría decir que la razón principal es la exactitud. De esta forma se evitan confusiones, ¿no?, de un organismo, ya que como en el mundo hay tantos idiomas, entonces para evitar que hayan confusiones se busca un orden, ¿no? Por eso la taxonomía significa la ciencia del orden, la ley del orden. Te voy a dar un ejemplo. Por decir, acá tú puedes ver unos gatitos, ¿no? Habiendo tantos idiomas en el mundo, son más de 240 países que hay en el mundo, en castellano se le llama gato, en inglés se le llama cat, en japonés se le llama neko, en quechua se le llama mishimishi. Entonces, para evitar todas estas confusiones que gato, cat, neko, mishimishi, tanta cosa, se ha puesto un nombre científico universal, que justamente es el que tú ves acá, Felis
catus. Ah, ya. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy al Cusco, ahí donde hablan quechua, y yo leo la palabra Felis catus, ya sé que se refiere a un gato. O si yo me voy a Japón y veo la palabra Felis catus, ya sé que se refiere a un gato. Por eso se dice que este idioma es conocido universalmente. El nombre científico es conocido de forma universal, pero el nombre vulgar no. El nombre vulgar sí tiene su propio idioma, ¿ya? Y todos, llámese plantas, animales, hongos, virus, bacterias, todos están clasificados, al menos hasta la fecha. Ahora, ¿qué ciencias apoyan a la taxonomía? ¿Existirá alguna ciencia que la apoye o solita se vale por sí misma? No. En realidad hay muchas ciencias que la van a apoyar, pero vamos a ver dos fundamentales, ¿no? La primera de ellas es la sistemática. Ya, justamente la sistemática apoya la taxonomía desde el punto de vista evolutivo, porque según la ciencia, bueno, algo que yo discrepo mucho, pero según la ciencia, todos los seres vivos han ido evolucionando, ¿no? Pero acá hablamos de una evolución, no que cambia, por ejemplo, como antes se mencionaba, de un organismo a otro total diferente. No, ese concepto de evolución ya quedó descartado. Se conoce hoy en día que la evolución, desde el punto de vista evolutivo de la sistemática, no es que si antes era un mono, hoy día pasó a ser un humano y mañana, de acá a millones de años, sabe Dios qué podrá ser. No. El punto de vista evolutivo habla de que el organismo va a cambiar de acuerdo a la época en la que vive y de acuerdo a las condiciones geográficas. Si tú puedes ver esta imagen, ¿no? Por ejemplo, en el periodo del Eoceno, como puedes ver acá, a ver, voy a sacar mi flechita para que lo puedas observar mejor. Ahí está. En el periodo del Eoceno, el caballo que tú ves acá tenía más o menos esta forma. Pero si tú te das cuenta, ¿no? Las características no han cambiado mucho. O sea, siguió siendo caballo. Solamente que aumentó en tamaño y por ahí quizás algunas variaciones. ¿Ya? Ahora, si tú te das cuenta, en el periodo del Oligoceno, el caballo tenía esta forma. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales de aquella época eran muy diferentes a las de ahora. Su tipo de alimentación también variaba. Igual acá, ¿no? En el periodo del Mioceno, mira cómo era el caballo, ¿no? Entonces, en la taxonomía lo estudia desde el punto de vista evolutivo. Por ejemplo, sabemos que el elefante, su antepasado evolutivo era el mamut, ¿no? Del tigre, su antepasado evolutivo era el diente de sable, ¿no? El tigre diente de sable. Entonces, a través de la historia han surgido algunos cambios en los seres vivos. Ahora, la otra ciencia que ayuda a la taxonomía, aparte de la sistemática, es la filogenia, ¿no? La filogenia se encarga de buscar la relación de parentesco que existen entre los seres vivos. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver un asno, ¿no? Voy a ver un momentito, voy a sacar una flechita, ¿ya? Tenemos aquí un asno, una cebra, un caballo y un pony, ¿no? Todos tienen características similares. Por ejemplo, ¿qué características similares podríamos encontrar en estos animales? ¿No? Para empezar, mira, tienen la cola larga. En segundo lugar, tienen el cuerpo alargado. Y en tercer lugar, mira la forma de su cara, de su hocico, ¿no? Los cuatro tienen formas muy parecidas. Entonces, al grado de parentesco de este grupo de animales se les llama equidnas, ¿ya? Y eso es lo que estudia la filogenia. Busca la relación de parentesco que hay entre cada uno de estos animales. Por ejemplo, a ver, te pongo una fácil. ¿Quiénes ocuparían el mismo grado de parentesco que el tigre? Claro, está el león, el leopardo, está el puma, incluso hasta el mismo gato que de repente tienes en casa. Me dejo entender. Entonces,
Las dos ciencias que apoyan en la taxonomía son la sistemática desde el punto de vista evolutivo y la filogenia en relación al parentesco. Y ya sabemos que evolución no es que un animal cambie a ser otro animal, sino que cambia su apariencia física, ¿no? De acuerdo al tiempo en el cual vivió, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero bueno, una vez que surgen todas estos detalles sobre la taxonomía y que sabemos pues que fue Carlos Linneo el que justamente propuso estos nombres científicos para ordenar, a medida que ha pasado el tiempo y se han descubierto nuevas especies animales y vegetales, los taxonomistas de la actualidad, ¿no? Los científicos de la actualidad, colocan estos nombres en latín, ¿no? O sea, eso se respeta hasta la fecha, ¿ya? Por ejemplo, suponiendo de que, a ver, ponte tú Surinea descubre un animal nuevo, ¿no? Que no existe, no se fue a explorar por allá por la selva y descubrió un animal nuevo. Entonces ella está en la libertad de ponerle un nombre científico a ese animal que ella ha descubierto. Pero el requisito es que lo tienes que poner en latín, ¿ya? Y después, cuando ese animal se haga conocido en otros idiomas, pues cada uno lo llamará de acuerdo a su idioma. Me dejo entender. O de repente, no sé, de repente, por decir, de repente ya no fue un animal, sino fue una planta, ¿no? De la misma forma. Entonces, eso hasta la fecha se respeta. Ahora, a medida que surgieron nuevas especies, ya se pudieron percatar de que las características que estudian para cada animal ha ido variando, ¿no? Como que se ha ido ampliando, diversificando. Entonces se vio en la necesidad de ver cómo clasificar a los seres vivos en la actualidad. Entonces surgen dos personajes muy importantes. El primero de ellos fue Robert Whittaker, ¿no? Robert Whittaker fue un taxonomista que postuló la clasificación de los seres vivos en los 5 reinos que nosotros conocemos: Monera, Protesta, Fungi, Plantae y Animalia, ¿no? Entonces, él, según las características que presentan a nivel general, propuso esos 5 reinos que hasta hace un tiempo fue considerado, ¿no? Pero aparte vino otro personaje que hasta la fecha, hace poco ha muerto, ¿no? En 1977, Carlos Woos dijo, no son cinco reinos, ¿no? Los seres vivos se van a clasificar en 3 grupos: bacterias, archeas y eucarias. ¿Por qué? Porque se descubrió a este grupo de archeas que son animales que viven en ambientes extremos. Por ejemplo, la sulfobacteria tiene la capacidad de vivir a temperaturas de más o menos algo de 80 grados centígrados, ¿no? Entonces es bastante, ¿no? Incluso estas archeas, en algunos de estas especies, por ejemplo, no respiran oxígeno, sino respiran gas metano, ¿no? Entonces fue un descubrimiento nuevo porque se supone que todos los animales y vegetales tenemos en común que respiramos oxígeno, pero existen archeas que no necesariamente respiran oxígeno, ¿ya? Entonces, estas dos clasificaciones son aceptadas a la fecha, ¿no? Tus 5 reinos o tus 3 grupos, ¿ya? Son aceptadas a la fecha. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Por ejemplo, dentro del reino Archeas, que son microorganismos los más antiguos que se han encontrado, y o sea, antes del reino Archea no se ha descubierto otro organismo más antiguo, ¿ya? También se les llaman arquibacterias o arqueobacterias, ¿no? Son procariotas, es decir, no presentan un núcleo, tienen una sola célula y ellos son autótrofos, es decir, realizan la fotosíntesis. Pero ¿cuál es la característica fundamental? Que viven en condiciones ambientales sumamente extremas,
ya extremas. Pueden vivir en lugares ácidos, salinos, dentro de los volcanes, incluso fuera de nuestro planeta Tierra. Ahora, el reino Monera está conformado por dos grupos, las bacterias y las cianobacterias, ¿no? Son seres procariotas, unicelulares, pueden ser tanto autótrofos como heterótrofos. Pero esto sí, ¿no? Una característica que comparten es que puedes encontrarlo en cualquier tipo de ambiente, específicamente las bacterias, porque las cianobacterias forman parte del plancton, ¿no? Ellos viven en el mar. Por eso es que el mar pues es verde, ¿no? Luego tenemos el reino protista, ¿no? Lo que antes se llamaba protoctista. En el reino protista, justamente este reino es el límite entre lo animal y lo vegetal. ¿Por qué? Porque es el único reino que tiene características de ambos, ¿no? Son seres eucariotas, pueden ser unicelulares o pluricelulares, pueden ser autótrofos como también heterótrofos, ¿no? Y viven en ambientes húmedos. ¿Quiénes conforman ellos? Todos los protozoarios y las algas. Luego tenemos el reino fungi. El reino fungi está conformado por los hongos y las levaduras. Te cuento, por ejemplo, de que hasta hace unos 30 años más o menos se consideraba a los hongos como parte del reino de las plantas, ¿no? Pero después con los años se sacó de ese reino y se clasificó en este que ves acá. ¿Por qué? Porque los hongos, por ejemplo, no presentan partes de una planta, no tienen raíz, no tienen tallos y mucho menos presentan hojas y no realizan la fotosíntesis. Pero sí viven en ambientes húmedos y oscuros, sobre todo sobre material orgánico. Luego viene el reino más extenso, el que más abunda, que son el reino Plantae, que está conformado por las plantas inferiores como algas y musgos y las plantas superiores, ¿ya? Las que viven en la tierra, por supuesto. Ellas no se desplazan, son eucariotas pluricelulares autótrofos, ¿ya? Y ocupan un gran porcentaje de nuestro planeta. Realizan la fotosíntesis. Y finalmente el reino Animalia, en el cual pues se encuentran los animales vertebrados e invertebrados, cada uno con su respectiva clasificación. Somos eucariotas, pluricelulares, heterótrofos, nos desplazamos y se encuentran en una gran diversidad de hábitats, ¿no? Y seguramente ya recordaste la exposición, para los que me hicieron la exposición, algo sobre estos reinos que ahora se te va a hacer más fácil comprenderlo. Entonces, como tú puedes ver, la clasificación de los animales se da gracias a esta ciencia que se llama taxonomía. Por eso es que se le llama la ley del orden, ¿ya? Que busca, ¿no?, ordenar toda la biodiversidad que hay en nuestro planeta. Ahora, si bien es cierto, los primeros intentos de clasificar a los seres vivos quizás se cometieron errores, recordemos que justamente estos grandes errores permitieron una mejora en la clasificación, hasta llegar a Carlos Linneo, quien clasificó hasta la fecha en la que él vivió a animales y plantas colocándoles un nombre científico en el idioma latín, ¿no? Un nombre científico que presenta dos partes, el género, que es la primera palabra, y la especie, que es la segunda, ¿ya? Donde propuso por primera vez él este sistema de clasificación en sus obras Speciem Plantarum y Systema Naturae. Y en la actualidad se reconocen 8 grupos taxonómicos. ¿Qué significa taxón? Grupos, porque agrupan a seres vivos con características semejantes y su proximidad en cuanto a lo que es la familia, que va desde el menor, que es la especie, hasta el mayor, que es dominio, ¿ya? Va desde menor hasta mayor. Y que hay dos ciencias que apoyan específicamente la taxonomía, desde el punto de vista evolutivo, la sistemática, y desde el punto de vista de parentesco, la filogenia. Y también hemos aprendido de que todos los animales y plantas presentan un nombre universal, ¿no?, en latín,
que va a permitir la identificación de estos seres vivos, ¿ya? Y en la actualidad hay dos clasificaciones aceptadas, ¿ya? La de Robert Whittaker, que clasificó a los seres vivos en 5 reinos, y también la de Carlos Woese, que clasifica a los seres vivos en 3 grandes grupos. Y hemos visto las características generales de cada uno de estos reinos. Bien, y nosotros justamente estamos acá, en el reino animal. Entonces, como te das cuenta, realmente pues el trabajo de ser taxónomo es bastante trabajoso, ¿no? Yo no me gusta la biología, pero no hasta ese extremo de estar mirando detalle. Hay que ser muy detallista para esto, porque basta que una característica cambie para que sea clasificado en otro grupo. Bien, ahora, ¿qué cosa me vas a hacer tú en el cuaderno? Bueno, para empezar me vas a copiar la fecha, que no lo he puesto acá y te lo voy a colocar ahorita, ¿ya? Me vas a escribir la fecha de hoy. A ver, vamos a escribir acá la fecha. Modificar texto. Estamos 21 de septiembre del 2020. Y me vas a copiar este mapa conceptual, ¿ya? Te estoy hablando acá, la taxonomía, ya sabes que es la ley del orden, ¿no? Acá está su significado, de qué se encarga, quién es su máximo representante, cuáles son las categorías taxonómicas, qué cosa es la nomenclatura y cuáles son los reinos biológicos, que en este caso he puesto a los 6. Y las preguntas de comprensión, que te lo voy a hacer en la separata. ¿Ya? Entonces ya sabes que la próxima semana te voy a estar revisando el cuaderno con las fotografías respectivas, el tema que es este esquema más las separatas. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy, ¿no? Un tema bastante interesante, y ya será pues hasta la próxima clase. Nos vamos a ver en el Zoom. Chicos, cuídense bastante, nos vemos, que tengan un buen día.